Como les decíamos al comienzo de esta segunda hora del Hoy por Hoy, estamos a miércoles y es tiempo, por lo tanto, día por lo tanto, para abrir el baúl de la historia, como siempre decimos, como se denomina esta sección, el baúl de la historia. Y para ello contamos, una vez más, regresa, tras una pequeña pausa, un colaborador, parte de este equipo fundamental de Ser Relevante, que nos ayuda a recuperar pasajes olvidados en muchísimas ocasiones y en otros, bueno, pues que se encontraban en un rincón del imaginario, de la memoria colectiva, pero que no terminaban de ver la luz. Miguel Ángel Alonso, bienvenido una vez más a este Hoy por Hoy. Buenas tardes, Guillermo. Hoy vamos a hablar de una figura cuanto menos curiosa, cuanto menos, pero de una relevancia además también indiscutible. Si no me equivoco, nos vas a descubrir la figura del general Casanova y qué sucedía en la finca Pino Real del municipio de Pulpí, con cuyo alcalde, por cierto, hemos hablado en nuestra primera hora. Cuéntanos quién era concretamente José María Casanova Palomino. Este hombre, nacido en Sanlúcar de Barrameda en 1847, fue militar y fue el yerno del primer marqués de Almanzora, de Antonio Avellán Peñuela. Se casó con la hija del marqués, con Dolores Avellán, y al fallecimiento de los marqueses heredan el título de condes de la Algaida en 1916. Residía en esa finca de la que hablábamos, la finca Pino Real, que se encontraba precisamente en Pulpí, en el Pozo de la Higuera. Sí, efectivamente. Al fallecimiento del marqués de Almanzora en 1903, heredan una serie de fincas de 2.000 hectáreas situadas en el límite entre Pulpí y ya Lorca, en lo que es la actual pedanía del Pozo de la Higuera. Dentro de esta historia hay muchas intrahistorias que contar, porque profundizando un poquito más en la figura de quien hoy hablamos, del general Casanova, cuéntanos cómo era su forma de ser, cuéntanos qué sucedía, Miguel Ángel, en esa finca, porque me consta que sucedían cosas que no sucedían en todas las fincas de la gente adinerada de esta tierra, del Levante y en el Almanzora, por aquella época. Hay que empezar a hablar de que el general Casanova es una persona actualmente desconocida, solamente algunos mayores recuerdan la figura de un general. Este hombre desde los 14 años entra en infantería, pasa toda la vida guerreando, lucha en la década de 1870 en las guerras carlistas, está 5 años consecutivos, lucha en las sublevaciones cantonales y se jubila en 1902 con el grado de general. Al heredar esta finca, que estaba prácticamente abandonada, empieza a modernizar esta finca y a trasladarle un sentimiento a sus colonos. Él era de una corriente que surge entre siglos, que es la corriente regeneracionista, por la cual hay una crisis de valores tras los desastres de 1898, luchan contra el caciquismo, contra la decadencia de las oligarquías, y lo que pretende es, bueno, pues mejorar la educación y sobre todo conseguir un estado del bienestar. Aún siendo un hombre adinerado, con tierras, como hemos dicho, y no pocas, como se decía entonces, ¿no? Que tiene tierras, le venía como anillo al dedo, pero aún así lucha contra lo que has comentado antes, contra ese caciquismo de la época. Sí, lucha desde sus ideales, que es crear riqueza a partir de la tierra. Él a los colonos que tenía en las distintas 15 fincas que había en la hacienda Pino Real, los trata mejor que a nadie. Sus colonos cobran más que ninguno. Él se preocupa por el aporte calórico que toman todos los días. Por las calorías, por la nutrición de sus trabajadores, vamos. Sí, él entendía que si un trabajador estaba bien, rendía más y creaba riqueza tanto para el general Casanova como riqueza para los mismos colonos. Y sobre todo para él era una cosa muy, muy importante que no tuvieran que desplazarse, que residieran en las distintas fincas que tenía ahí en Pino Real. Dentro de ese contexto se encontraba lo que ocurría en esas veladas sucedidas en la finca del municipio pulpileño. ¿Qué pasaba en esas veladas
que quizás es lo más pintoresco o lo más llamativo de la historia del general Casanova y de su relación con los trabajadores. El general Casanova siempre le daba charlas a los trabajadores y a los habitantes de la hacienda Pino Real. Les hablaba de lo que era la agricultura, cómo podían mejorarla, en esas tardes, noches de verano se reunían bajo las estrellas y charlaban. El general tenía un piano, tocaba sonetos de Beethoven, les ponía óperas de Wagner, incluso les ponía también el O Paradiso de Caruso. Eso a sus trabajadores, un terrateniente con todo a sus trabajadores a principios del siglo XX, ojo. Sí, efectivamente. Les ponía Caruso, a Beethoven, a Wagner. Sí, es increíble, ¿eh? Sí, efectivamente. Él le inculcó a esos trabajadores de que la unión hacía la fuerza, de que si en otros ámbitos sociales, políticos se unían y les iba bien con un sindicalismo, él entendía que en el campo había esa posibilidad de sindicarse y exigir al Estado mejoras de caminos, abastecimiento y todo lo que fuera necesario para crear riqueza para todos. Él entendía de que él era el que más ganaba, que era el que tenía que hacer más esfuerzo y el que tenía que gastar más. Y esas premisas, además, Miguel Ángel, no solo las tenía con respecto a sus colonos o trabajadores, sino que también las llevaba fuera de lo que es el trabajo y su vivienda o su finca de Pulpí. Se le conocía también al general Casanova por su altruismo, si no me ha señalado mal. Sí, bueno, el general Casanova tuvo una gran cantidad de reconocimiento a nivel nacional. Él tiene la Gran Cruz al Mérito Civil, al Mérito Militar, la Gran Cruz de Isabel la Católica, al Mérito Agrícola. En la epidemia de 1918, él estuvo ayudando allí en Pulpí. El Ayuntamiento de Pulpí solicita que le concedan la Gran Cruz a la Beneficencia y en 1920 Alfonso XIII se la concede. Y luego él compra la mejor casa que había en el Pozo de la Higuera para instalar allí una escuela. Ahora qué fácil nos suena escuela, ¿no? Bueno, y cuesta mucho que se construyan también, ¿eh? En eso no hemos avanzado regular nada más. Pues hace justo 100 años podemos dar cuenta de la importancia que ya les daban algunos a eso. En esta casa, en el piso principal, instala una escuela para niños, en el de arriba para niñas, y en las noches se les dan clases a los obreros, y así se los transmitía a todos esos niños. Les decía que no tenían por qué estar los niños haciendo trabajos difíciles. A las niñas les decía ya en esa época que tenían que romper los estereotipos de la mujer. Les transmitía que él estaba viendo no a niños, sino estaba viendo a futuros médicos, a abogados, a científicos, a sabios, que no tenían que, les decía a las niñas, dice, veo que estoy viendo ahora mismo a futuras cajeras, dependientas, mecanógrafas. Esa gente vivió una ilusión y una esperanza que hasta ese día no la tenían, porque su futuro iba a ser igual que el de sus padres y el de sus abuelos. Trabajar en el campo y pasar fatigas y penas. Fíjate, yo lo que veo, bueno, no es lo que veo, sino lo que escucho es a un historiador y a un colaborador que nos deja fascinados cada miércoles, cada vez que puede estar con nosotros, y eso hay que agradecerlo. Así que una vez más, Miguel Ángel Alonso, muchas gracias por traernos hasta este Hoy por Hoy, en esta ocasión, en este baúl de la historia, valga la redundancia, de José María Casanova Palomino, del general Casanova y de todo lo que ocurría en su finca de Pino Real de Pulpí. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias a ti, Guillermo, y sobre todo a la cadena SER.